Bé, a continuació tindrem la intervenció de l'Antonio Piedra, director de la Fundació Jorge Guillén, i després farem una petita pausa abans de la taula rodona final. Antonio. Bueno, soy el último de Filipinas de este maratón desde las 3:30 a las 6 y algo, así que me atendré estrictamente a las órdenes de la regenta que es Margarida. Así que voy a leer, así no me seduzco a mí mismo. Querido maestro y amigo, es por ti. Querido maestro y amigo, con esta fórmula, recuérdala bien, maestro y amigo, nos saludamos desde hace ya bastantes años. Enrique Badosa y yo, o este servidor de ustedes, que es lo mismo, al tiempo que levantamos las copas con un buen vino de Bornos, al jocundo Salutem Plurimam de los clásicos latinos. Para mí es un honor participar en este homenaje y de paso hacer aquí una confesión pública. Que la mitad de mi sueldo como profesor de la asignatura Traducción Literaria en España en el siglo XVI, y aquí mis colegas han hablado mucho de algunas de estas cosas, se lo debo a Enrique Badosa, la mitad del sueldo. Sus traducciones de latín, algunas del griego, sobre todo las de latín, algunas del francés y algunas del italiano, fueron mi sustento en una facultad inhóspita, llena de penurias y en donde la traducción, hablo de una asignatura que ningún alumno entendía porque ya no estudiaban lenguas clásicas, era un tormento en el sentido humanista de la convivencia cotidiana. Quod nullum est, nullum produsit effectum. Lo que es nulo no produce ningún efecto. Cierto. Pero ahí estaban las traducciones de Badosa para obrar el milagro de Ovidio, que consiste precisamente, y ahí está el quid de la traducción, en recobrar con los textos la razón, esto lo decía Ovidio, allí donde hubo pasión. Así que yo he venido aquí concretamente con una sola finalidad: avivar esas brasas, nada más. Gracias, maestro, por todo. Gracias también a Margarida Trías por su deferencia invitándome a este evento y por sus indicaciones precisas a estas horas de la tarde. Antonio, 15 minutos como máximo, o 18, que va a ser la cosa. Por eso, para no perderme en divagaciones, repito, leo este pequeño texto buscando con la brevedad, que la brevedad rebase al tiempo. Gracias también a ustedes por acompañar al maestro en el centro del alma mater y permitirme esta exposición sucinta y atropellada que me devuelve plenamente a la Barcelona de mi juventud, cuando pensaba románticamente, claro, que de morir de un atropello fuera en las calles de Barcelona. Ayer por la tarde, al ver las mágicas chimeneas de Gaudí en la Casa Milà, no me reconcilié con los accidentes de tráfico. No, ya no pienso eso. Pero sí con otras muchas cosas. Pues eso, que parecen feroces guerreros. Los vi poblados, como años atrás, de vencejos en anidadas astrales y con la misma paz y admiración que expresaba Jorge Guillén en Cántico. Damas altas, calandrias. Bueno, pisemos tierra. En el programa, el título dice sobre Enrique Badosa, crítico literario. Eso es lo que se ha hecho aquí durante todo el día.
Entonces, el título original, como los que nos dedicamos a las traducciones, o sea, y los que nos dedicamos sobre todo a los papeles, que, en fin, que valen tanto la primera versión como la segunda, la primera versión era exactamente Enrique Badosa en la pugna periodística. Claro, y de eso no hemos hablado aquí, y entonces eso realmente es de lo que yo vengo a hablar. Bueno, así que, pero haré con pinzas, claro, en estos 15 minutos, de algo que ocupa en el quehacer literario de Badosa un largo tiempo. Desde 1947, nada menos, hasta hace, pues bien poco. ¿Cuánto? Un par de años, o 3 o 4, Enrique. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y que se concreta en la pugna periodística como diplomado, entre otras cosas, que fue en periodismo. Hablo de miles y miles de artículos que ahora necesitarían varias tesis doctorales y que se hallan desperdigados por toda Cataluña, por toda España, por parte del extranjero y que actualmente forman parte de un rico legado depositado en la Fundación Jorge Guillén. Desde el inicio de sus estudios universitarios ya tenemos a Enrique Badosa ligado a revistas como Verde Viento, Estilo o Laie. Casi simultáneamente formó parte, como ya se ha dicho aquí esta mañana, del Noticiero Universal de Barcelona, que fue un periódico de tarde al que mantuvo fidelidad hasta su desaparición en 1985. Hablamos de una dedicación ingente que Badosa amplió en otros medios de difusión, periódicos y revistas nacionales e internacionales. Y siempre alrededor, aquí está el kit, porque yo no voy a hablar de esos artículos, voy a hablar del espíritu de esos artículos. Y siempre alrededor, repito, de la cultura como la entendía Horacio en sus Épodos. Dichoso aquel que, alejado de los negocios, cultiva como la gente antigua con sus propios bueyes, libre de la pasión del lucro, los campos heredados de sus padres. No sé por qué especial circunstancia, queridos amigos, Enrique Badosa pasa, ya nos dirás por qué, pasa como sobre ascuas de su labor periodística. No me extraña, pues estamos tan mal vistos, y yo me incluyo en esa cofradía, porque colaboro en la prensa de Valladolid y en la prensa nacional, pues digo, estamos tan mal vistos como los políticos. Pero el caso concreto de Badosa, y por eso le homenajeamos hoy, porque es un caso excepcional. Pero el caso concreto de Badosa, repito, ha sido singular y a veces decisivo a la hora, y se ha demostrado aquí además, a la hora de crear opinión literaria y sobre todo humanística, a la hora de echar sobre el tendido una mirada equilibrada que no es precisamente la que mece esa vorágine del periodismo de base consistente como el Kleenex, usar y tirar. En su libro La tentación de la palabra, que tuve el privilegio de editar en el 2003, se queja del maltrato de la palabra en los medios y se pregunta directamente, ¿a qué viene pues? Él mismo se pregunta y dice, ¿a qué viene pues esta queja? Dice. Se lo pregunta precisamente él, que siempre ha sido ajeno al manejo de las lenguas y al uso de la polémica en los medios. Y ahí da, a toro pasado, en este libro, y a continuación dice de esta pregunta, una razón inapelable y respetabilísima. Porque desde la página del periódico a la del libro, la palabra es maltratada con escaso o nulo sentido de responsabilidad literaria o meramente informativa. Incluso dice, maltratada con sorprendente incultura gramatical. Y los que nos dedicamos a esto lo sabemos muy bien.
Toda una declaración que procede de un hombre de raíces profundas, platónicas, con lo que tiene el platonismo de aristocracia democrática, de exquisiteces vitales. Señores, quien ama la sabiduría, ama las formas y la vida de esas formas, y que no resiste la mediocridad rampante. Por lo tanto, hablamos de un periodista muy especial. Así que en estos momentos precisos ha optado por el silencio mediático. Y a toda esa crítica literaria que ejercía en público un día sí y otro también, y que ha concentrado en algunos ensayos más o menos amplios. ¿Por qué esta opción tan radical a última hora? Pues, amén de lo que acabo de decir, quizás por una mala influencia de Ovidio, malísima, que en su Ars Amandi hace lo mismo por una razón desazonante, pero realmente terapéutica, y dice: el cultivo literario esquilma el suelo. Lo has hecho por eso, Enrique, tú también. Bueno, no voy a gastar, como ya he dicho antes, un minuto en pergeñar aquí listados de ningún tipo ni de temáticas al uso. Iré a las raíces de lo que entiende Badosa periodísticamente como defensa de la palabra literaria, que, como una especie de nuevo Quijote, pasa de cortesías y banalidades porque, tal y como escribe, estas, dice ahora literalmente, levantan insostenibles templos y en ellos se entronizan ídolos que no resisten el más sencillo juicio literario, pero que embaucan y desorientan al no muy precavido ni muy preparado lector. Hablamos, por tanto, amigos, de aquel periodismo literario y fundante que inauguró Larra, que continuó Rubén Darío, aquí en Barcelona, que cimentó Miguel de Unamuno y que Schopenhauer definió como un cristal de aumento para no alargar más las sombras chinescas que se proyectan en la sociedad y que distorsionan la esencia de las paredes y los tabiques de la propia casa. El periodismo literario que propugna Enrique Badosa en sus artículos, y vuelvo a repetir que son miles y miles desde 1947 hasta hace un par de años o tres, y en algunos periódicos eran diarios, o sea, 365 por. Son realmente, están ahí como un documento de época entre dos siglos. Implican un entendimiento clásico de la vida entendiendo como tal, una actitud que, una vez abordada y comprendida hasta sus últimas consecuencias, ya no podemos prescindir de esa base como humanismo integral y libre, como educación del espíritu, como cultura universal y como resolución de los problemas concretos y prácticos del hombre moderno que piensa y que además obra, y obra en libertad. Eso es muy difícil. Es decir, que hablamos de artículos periodísticos de crítica y de brega diaria, y en primera línea, con el mismo respeto y análisis que aquí, en el día de hoy, se ha hecho sobre su obra literaria. Es decir, obra coherente, auténtica y en plenitud de un hombre al servicio de una cultura integral que ya Plauto, en sus Miles Gloriosus, asignaba a este modo de escribir y de ser un contenido específico e irrenunciable, y decía: el hombre que está al servicio así de otro hombre ha de tener dominados sus ojos, sus manitas, sus manos, decía él, es manitas lo digo yo, sus manos y su lengua. ¡Qué cosa tan increíble!
y que se dijera 180 años antes de Cristo. Por esto mismo, cuando Badosa habla de su integración en el llamado grupo poético Escuela de Barcelona, se muestra cauto y de una timidez muy calculada. Dirá, sí, con ellos participé en una común vida universitaria y luego de trato literario, simplemente, no dice más. Pero nunca compartí, sigue, ni escuela, ni política, ni visión de la vida. Fin de cita. Y ocurre así, amigos, por una razón que también es fundante, que sale a flote de inmediato en cuanto leemos su obra completa, Trivium, que está aquí. Porque al estar impregnado de los valores del pensamiento clásico, no digo clásico, o sea, digo clásico en el sentido clásico, y humanista, le ocurre, como decía Petrarca, de sus propios compañeros, que sus compañías y sus idas y venidas, e incluso sus libros, a unos les han llevado a la ciencia y a otros a la locura. Eso decía Petrarca. Pues bien, esto precisamente no ocurre con Badosa. Sus artículos periodísticos, de los que no quiere hablar, por lo general de opinión cultural, no todos, los hay también de política. Sus artículos periodísticos, en general de opinión cultural, derivan de una educación que bebe directamente de los clásicos, es decir, del pensamiento imprescindible para ser un hombre con valores vitales, filosóficos, morales, éticos, lógicos, sociológicamente universales y nada de actitudes claudicantes ante lo políticamente correcto. Y que a una parte de la modernidad y de la posmodernidad le cuesta valorar y, curiosamente, ya le cuesta entender. Una excentricidad que, como estamos viendo, conduce a una sociedad instalada en el bandazo periodístico y desligada además de sus raíces, de sus propias raíces. Bertrand Russell decía a este respecto que la modernidad empieza su deriva implacable cuando, o desde el momento preciso, que desdeña este pensamiento que acabamos, esto que llamamos clasicismo, empieza a considerarlo como un valor de transmisión. Pero claro, si no hay un valor, si no es un valor de transmisión, habrá que dar, diríamos, a la sociedad otros valores, valores que sean válidos, diríamos, no de conducta, porque el literato no está para dar, diríamos, de conducta, está sencillamente, diríamos, para clarificar esos valores. Exactamente lo mismo, es increíble, exactamente esto mismo nos decía Jacques Lacan a los revolucionarios de mayo del 68, cuando soñábamos con el caos, con la utopía sin frenos, con las patrias reinventadas, con la algarada en la calle, con la escritura nueva, con los valores nuevos y con la ciencia nueva. Y un día nos dijo a todos, que nos dejó patidifusos, nos dijo así: ustedes lo que piden es un amo. No se preocupen, los tendrán. Y vaya que si los hemos tenido. No damos abasto. Curiosamente, en estos artículos de crítica literaria o de formación humanística, que para mí personalmente es lo mismo, Badosa señala esto mismo con una claridad meridiana y lo resume así en su libro La tentación de la palabra. Con facilidad se acata a un nuevo tirano, dice, y a continuación señala a uno de ahora, modernísimo y en extremo peligroso para la escritura en libertad de las nuevas generaciones. Y dice, y señala al robot de la incultura que concede fácil nacimiento a expresiones mecánicas
y al servicio de cualquier conciencia no precisamente crítica, ilustrada, con aspiraciones de bondad, de verdad, de belleza. Página 12. Al señalar esto, Badosa nos lleva directamente a los preámbulos de la modernidad, cuando Napoleón Bonaparte dominaba Europa y quería controlar hasta el papel que en una reunión se le cayó al ministro Metternich y que el emperador francés se apresuró a recoger con avidez del suelo, no siendo que volara. Ante la actitud fregatriz del nuevo amo, el austríaco, entendido en valores democráticos del clasicismo, le espetó con una gran reverencia: Sire, estáis perdido. Es lo que le dijo. Efectivamente, estaba perdido, porque un emperador que recoge un papel del suelo para ver qué hay, o sea, está perdido, o sea, está por debajo, diríamos, no está por encima de las cosas, está por debajo, diríamos, hasta de las circunstancias. O sea, amigos, que en términos badosianos y en estos artículos volvemos a la relación de los clásicos cuando se enfrentaban a este modo de pensar y que despachaban con una magnífica definición retórica englobada en eso que llamaban de fumo contendere, o sea, de seguir discutiendo o de discutir sobre humo. Hace un par de años o 3, no recuerdo exactamente, pero no creo que más de 3, tú lo recordarás, Enrique. Mis buenos amigos del Festival Alternativo Pep Sales de Girona, aunque no lo parezca, yo intervine con esta pinta activamente en uno de esos saraos que tuvo como temática a doña Juana, como ponente a don Juan, ahora que estamos en el centenario de Zorrilla. Me pidieron un nombre para festejar durante una semana entera a un autor marginal. Y no lo dudé un segundo y le sugerí el nombre de Enrique Badosa. Pues nada tan marginal en estos momentos como un poeta de formación clásica y humanista, a carta cabal, de un dandismo aristocrático que no pierde la compostura por mucho que se vea o se oiga o se haga, como señalaba Séneca en la Epístola 6, de una exquisitez extrema a la hora de señalar los males del hombre como si no fueran achacables al propio hombre, de una corrección inédita a la hora de afrontar experiencias contradictorias como lo hacía Virgilio, homo abditus naturae, es decir, el hombre añadido a su naturaleza, y porque finalmente, por eso lo señalé a él, porque pocos como Badosa han entendido placenteramente la vida, y ya esta mañana se ha dicho, y se ha lanzado al abismo vital con la consigna que precisamente lanzaba Lucrecio en De Surredum Natura: salve, placer de hombres y dioses, madre y nutricia Venus. No sé qué pasaría en la mitad del camino y qué le pedirían a aquellos jóvenes tan locos de hace 3 años o 2. Los organizadores del festival visitaron a Badosa en su propia casa, pero al final no se hizo ese homenaje alternativo a Badosa. Yo me quedé con las ganas. Y Enrique ni se inmutó. Echó la media llave a la puerta y, digo yo, tranquilamente recitó sus propios versos. En estos días acosados de desamor y de tristeza, de sinrazón y manos sucias, nunca vivamos de mal modo la tentación de la palabra, incluso en el periodismo. Pues todo esto está en esos artículos y, como escribe en su Tentación de la palabra, el silencio no implica en este caso claudicación, y dice: me ratifico, dice así, me ratifico en mi independencia y mi liberalismo antitotalitarios que no impiden aplaudir lo válido. Pues nada, maestro, salutem pluriman, Enrique y amigos
Muchas gracias por su atención.